Hay momentos en la vida que lo cambian todo en un segundo, un instante que divide tu existencia en dos, el antes y el después. Para Mariana López, ese momento llegó una tarde de octubre, cuando la luz del sol aún brillaba sobre las calles de Guadalajara y todo parecía normal, pero nada volvería a ser normal. Mariana tenía 35 años y llevaba 10 años casada con Esteban Ramírez. 10 años que, en su memoria, guardaban tantos buenos momentos. ¿O acaso era solo eso? Memoria. Porque la verdad es que los últimos años habían sido distintos. Esteban trabajaba más, llegaba tarde, y las conversaciones en casa se habían vuelto cada vez más escasas. Aún así, Mariana confiaba en su matrimonio. Confiaba en que el amor que alguna vez los unió seguía ahí, esperando el momento adecuado para resurgir. Pero la vida tenía otros planes. Antes de continuar con esta historia que te va a mantener pegado a la pantalla hasta el último segundo, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y me cuentes en los comentarios de dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Ahora sí, volvamos a la historia de Mariana. Aquel martes, Mariana salió temprano de su trabajo en una tienda de ropa en el centro de la ciudad. Esteban había prometido pasar por ella, pero como siempre, estaba ocupado. «Llego en 1 hora», le dijo por mensaje. Mariana suspiró. Ya estaba acostumbrada. Decidió caminar un poco mientras esperaba. Las calles estaban llenas de gente, el tráfico típico de las 6 de la tarde. Se detuvo frente a una tienda de libros, curioseando los títulos en el aparador. Fue entonces cuando escuchó el grito. «¡Cuidado!». Mariana giró la cabeza justo a tiempo para ver el auto acercándose a toda velocidad. El conductor había perdido el control. No hubo tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. El mundo se detuvo. Cuando Mariana despertó, estaba en un hospital. Las luces blancas del techo la cegaron. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía como debía. Sintió pánico. Un dolor intenso recorría sus piernas, pero al mismo tiempo no podía sentirlas completamente. ¿Qué había pasado? Una enfermera se acercó rápidamente. «Tranquila, señora López. Está en el hospital civil. Tuvo un accidente». Mariana intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Mis piernas». La enfermera le tomó la mano con suavidad. «El doctor vendrá pronto a explicarle todo». Cuando el médico llegó, traía noticias que destrozarían su mundo. El accidente había causado daños graves en su columna vertebral. Mariana tendría movilidad limitada en las piernas. Tal vez, con fisioterapia intensiva, podría recuperar algo, pero nada estaba garantizado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Mariana con la voz quebrada. «Eso depende de muchos factores, de su cuerpo, de su voluntad, de su constancia». «Su voluntad. ¿Tendría suficiente voluntad para enfrentar esto?». Esteban llegó al hospital esa noche. Mariana lo vio entrar a la habitación y sintió un alivio momentáneo. Él estaba ahí. Él la apoyaría. Él la ayudaría a salir de esto. Pero la expresión en el rostro de Esteban no era de alivio. Era de miedo, frustración. «Mariana». «¡Qué barbaridad!», murmuró, acercándose a la cama con pasos lentos, como si tuviera miedo de llegar demasiado cerca. «Esteban, me dijeron que tal vez no pueda caminar como antes». Hubo un silencio tan largo que Mariana sintió que el aire se volvía pesado. «Ya sé», respondió él finalmente. «El doctor me explicó». «¿Y qué vamos a hacer?». Otra pausa. Esteban miró hacia la ventana, evitando los ojos de su esposa. «Vamos a ver qué pasa, Mariana. Tienes que enfocarte en recuperarte». Pero algo en su tono no sonaba bien. Algo faltaba. ¿Dónde estaba el «vamos a salir de esto juntos»? ¿Dónde estaba el «yo estaré contigo pase lo que pase»? Los días siguientes fueron una pesadilla.
Mariana pasó semanas en el hospital, enfrentando cirugías, terapias, dolor constante, y cada día que pasaba, Esteban se alejaba un poco más. Al principio, llegaba al hospital todos los días, pero sus visitas se volvieron más cortas. Después, empezó a faltar días completos. «Tengo mucho trabajo», decía. «Necesito cubrir gastos». Pero Mariana veía la verdad en sus ojos. Esteban no podía lidiar con esto, no podía lidiar con ella. Cuando finalmente le dieron de alta, Mariana regresó a casa en una silla de ruedas. La casa que había sido su hogar durante 10 años ahora se sentía como una prisión. Todo era diferente. Los escalones que antes subía sin pensar ahora eran obstáculos imposibles. El baño necesitaba adaptaciones. La cocina estaba demasiado alta. Y Esteban apenas la miraba. «Voy a dormir en el cuarto de visitas», anunció él la primera noche, «para que estés más cómoda». ¿Más cómoda o más sola? Mariana no dijo nada. Solo asintió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Esteban salía temprano y llegaba tarde. Cuando estaba en casa, se encerraba en su cuarto o se quedaba viendo televisión, evitando cualquier conversación real. Mariana intentaba mantenerse fuerte. Hacía sus ejercicios, trataba de cocinar desde la silla, intentaba mantener la casa en orden, pero cada día era una batalla, y la batalla más dura no era física, era emocional. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hombre que prometió amarla en las buenas y en las malas, ahora ni siquiera podía verla a los ojos? Una noche, Mariana decidió enfrentarlo. Esteban estaba sentado en la sala, viendo el fútbol. «Tenemos que hablar», dijo ella, acercándose en su silla. Esteban no apartó la vista del televisor. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros, sobre esto. No hay nada que hablar, Mariana». «¿Cómo que no hay nada? Ni siquiera me hablas, ni siquiera me tocas». Finalmente, Esteban giró la cabeza. Sus ojos estaban fríos. «¿Y qué quieres que haga?» «Que actúe como si nada hubiera cambiado». «Todo cambió, Mariana. Todo. Pero yo sigo siendo la misma persona». «No, ya no eres la misma». Las palabras salieron como cuchillos. «Y yo no firmé para esto». El silencio que siguió fue devastador. Mariana sintió como si el piso se abriera bajo ella. «¿Entonces qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Me vas a dejar?» Esteban no respondió de inmediato. Se levantó, apagó la televisión y caminó hacia la puerta. «Necesito tiempo», dijo sin voltear a verla, y salió. Mariana se quedó sola en esa sala, rodeada del silencio más profundo que había conocido. Las lágrimas finalmente cayeron una tras otra sin control. Había perdido tanto. Su movilidad, su independencia, su confianza, y ahora estaba perdiendo a su esposo. Los días siguientes fueron aún peores. Esteban apenas estaba en casa, y cuando estaba, el ambiente era tan tenso que Mariana prefería quedarse en su cuarto. Fue su vecina, la señora Beatriz, quien empezó a ayudarla. Le traía comida, la acompañaba a las citas médicas que Esteban olvidaba llevarla, le hacía compañía. «Ese hombre no te merece», le decía Beatriz con firmeza. Pero Mariana aún tenía esperanza. Aún creía que Esteban reaccionaría. Hasta que llegó esa noche de noviembre. Esteban entró a la casa más tarde de lo normal. Mariana estaba en la sala, haciendo sus ejercicios de piernas, tratando de mantener algo de movilidad. Él la miró por un momento, y luego soltó las palabras que ella había estado temiendo. «Me voy, Mariana». Ella dejó de moverse. Su corazón se detuvo. «¿Qué? Me voy. No puedo más con esto. No puedo vivir así. Esteban, por favor, ya tomé la decisión. Mañana vengo por mis cosas». Su voz era firme, sin emoción, como si estuviera cancelando una suscripción.
no terminando un matrimonio de 10 años. ¿Y yo qué? ¿Me dejas así? Tú tienes a tu familia. Yo necesito rehacer mi vida, rehacer su vida, como si Mariana fuera un capítulo que ya no le servía. Esteban subió al cuarto de visitas, empacó algunas cosas y se fue esa misma noche. Ni siquiera se despidió, simplemente cerró la puerta y desapareció. Mariana se quedó ahí en medio de la sala rodeada de silencio. Sentía rabia, tristeza, impotencia. ¿Cómo era posible que el hombre que prometió amarla la abandonara en el momento más difícil de su vida? Lloró durante horas. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y cuando el llanto terminó, algo dentro de ella cambió. Mariana miró sus piernas, aún débiles, aún doloridas. Miró la silla de ruedas que ahora era parte de su vida. Miró la casa vacía, que antes compartía con alguien que resultó ser un extraño, y tomó una decisión. No iba a dejar que esto la destruyera, no iba a permitir que Esteban tuviera razón, no iba a quedarse ahí, sintiéndose víctima. Iba a luchar. Con cada fibra de su ser, con cada gramo de fuerza que le quedaba, iba a levantarse de esta caída, literalmente y figuradamente. Porque Mariana López no era una mujer que se rendía fácilmente. Y aunque Esteban hubiera decidido abandonarla, ella no se abandonaría a sí misma. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Mariana hizo una promesa que cambiaría todo. Voy a salir de esto, voy a recuperarme y voy a demostrarle a Esteban y a todos que soy más fuerte de lo que él jamás imaginó. Pero lo que Mariana no sabía era que su vida estaba a punto de dar un giro que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Un giro que convertiría su mayor tragedia en su mayor triunfo. Y todo comenzaría con una simple sesión de fisioterapia. La primera sesión de fisioterapia fue 2 semanas después de que Esteban se fuera. Mariana llegó al Centro de Rehabilitación San Rafael en Guadalajara con un nudo en el estómago. La señora Beatriz la había llevado en su auto, ayudándola a bajar la silla de ruedas. El edificio era moderno, con paredes blancas y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Pero Mariana no sentía nada de esa calidez, solo sentía miedo. ¿Y si nunca mejoraba? ¿Y si esto era todo lo que quedaba de su vida? La recepcionista la guió hasta una sala amplia llena de equipos de ejercicio. Había barras paralelas, colchonetas, pelotas de diferentes tamaños, máquinas que Mariana no sabía ni para qué servían, y en medio de todo eso había otras personas. Personas en sillas de ruedas, personas con muletas, personas luchando con sus propios cuerpos. Mariana no estaba sola en esto, pero aún así se sentía completamente sola. ¿Mariana López? Una voz masculina la sacó de sus pensamientos. Ella giró la silla y lo vio. Un hombre de aproximadamente 32 años, alto, con una sonrisa amable y ojos que transmitían una calma que Mariana no había sentido en meses. Soy Diego Morales, tu fisioterapeuta. Un placer conocerte. Diego extendió su mano. Mariana la tomó, sintiendo la firmeza de su apretón. Había algo en él que la hizo sentir. «Hola», respondió ella con voz temblorosa. «Sé que todo esto puede ser abrumador», dijo Diego, agachándose para quedar a la altura de Mariana. «Pero quiero que sepas algo. Estás aquí porque quieres mejorar, y eso ya es un gran paso». Mariana asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Vamos a trabajar juntos, ¿te parece? Paso a paso. Sin prisa, pero sin pausa». Y así comenzó todo. Las primeras sesiones fueron brutales. Diego la guiaba a través de ejercicios que parecían simples, pero que para Mariana eran montañas imposibles de escalar. Intentar mover los dedos de los pies, flexionar las rodillas, mantener el equilibrio sentada sin apoyo. Cada movimiento era una batalla. Y muchas veces Mariana perdía esas batallas.
caía, lloraba, se frustraba. No puedo, decía una y otra vez. Pero Diego nunca se rendía con ella. Claro que puedes, solo que no hoy. Pero mañana o pasado lo lograrás. ¿Cómo podía estar tan seguro? Una tarde, después de una sesión especialmente difícil, Mariana se derrumbó. Las lágrimas cayeron sin control mientras estaba sentada en la colchoneta. No sirvo para nada, sollozó. Mi esposo tenía razón. Soy una carga. Diego se sentó a su lado, sin decir nada por un momento. Luego habló con una voz suave pero firme. Mariana, mírame. Ella levantó la vista, los ojos rojos de tanto llorar. Tu valor no está en si puedes caminar o no. Tu valor está aquí, dijo señalando su pecho, en tu corazón, en tu voluntad de estar aquí cada día luchando. Eso es lo que te define, no lo que tu esposo piense de ti. Esas palabras se clavaron en el alma de Mariana. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así en meses. Gracias, susurró. No me agradezcas, solo prométeme que no te vas a rendir. Te lo prometo. Y Mariana cumplió esa promesa. Las semanas pasaron y algo empezó a cambiar. No solo en el cuerpo de Mariana, sino en su espíritu. Cada pequeño avance era una victoria. Poder mover el pie izquierdo unos centímetros más, lograr estar de pie con apoyo durante 10 segundos, dar 3 pasos entre las barras paralelas. Diego celebraba cada logro como si fuera el más grande del mundo. Lo hiciste, sabía que podías. Y su entusiasmo era contagioso. Mariana empezó a llegar a las sesiones con una actitud diferente. Ya no llegaba con miedo, llegaba con determinación, con ganas de superarse, con ganas de demostrar que podía más. Y entre ejercicio y ejercicio, entre caída y recuperación, algo más empezó a crecer. Diego no era solo su fisioterapeuta, se estaba convirtiendo en su amigo, en su confidente. Hablaban de todo, de la vida, de sueños, de miedos. Diego le contaba sobre su familia, sobre por qué había decidido dedicarse a la fisioterapia. Vi a mi hermana recuperarse después de un accidente, y supe que quería ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Mariana le hablaba de su matrimonio roto, del abandono, del dolor, y Diego escuchaba sin juzgar, solo con esa mirada comprensiva que la hacía sentir vista. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, le dijo Mariana un día. No es el accidente, no son mis piernas, es darme cuenta de que la persona que más amaba no me amaba realmente, o al menos no lo suficiente. Entonces no te merecía, respondió Diego con firmeza. Mariana lo miró sorprendida. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque el amor verdadero no se va cuando las cosas se ponen difíciles. El amor verdadero se queda, lucha, se adapta. ¿Hablaba desde la experiencia o hablaba desde el corazón? Los meses pasaron. Mariana empezó a usar un andador en lugar de la silla de ruedas durante las sesiones. Sus piernas ganaban fuerza poco a poco. Todavía necesitaba ayuda, todavía había días malos, pero el progreso era innegable. Y con cada avance físico, algo más florecía. Mariana empezó a notar pequeños detalles. La forma en que Diego sonreía cuando ella lograba algo nuevo. La manera en que sus manos se demoraban un segundo más cuando la ayudaba a levantarse. Las miradas que compartían y que duraban más de lo necesario. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O había algo más? Un día de abril, 6 meses después de comenzar la terapia, Mariana logró caminar 10 pasos sin apoyo. 10 pasos que significaban el mundo entero. Cuando terminó, se giró hacia Diego con los ojos brillantes de emoción. Y él estaba ahí, sonriendo de una manera que hizo que el corazón de Mariana latiera más rápido. «Lo lograste», dijo él acercándose. «Lo logramos», corrigió ella. Y en ese momento, algo cambió en el aire. Diego la miró diferente. Mariana lo miró diferente. «Mariana, yo...»
Diego comenzó a hablar, pero se detuvo. ¿Qué? Nada, solo que estoy muy orgulloso de ti. Pero Mariana sabía que había querido decir algo más, y parte de ella deseaba que lo dijera. Las sesiones continuaron, pero ahora había una tensión nueva entre ellos, no incómoda, sino esperanzada, llena de posibilidades. Diego empezó a invitarla a tomar café después de las sesiones. Para celebrar tus avances, decía. Pero ambos sabían que era más que eso. Hablaban por horas, reían, compartían historias, y cada conversación los acercaba más. Una tarde lluviosa de mayo, mientras esperaban a que pasara la tormenta en la cafetería del centro, Mariana se atrevió a preguntar lo que llevaba semanas rondando su mente. «Diego, ¿por qué eres tan bueno conmigo?» Él la miró, sorprendido por la pregunta. «¿Qué quieres decir? Eres más que mi fisioterapeuta, eres, no sé, eres especial». Diego bajó la mirada a su taza de café, como si estuviera reuniendo valor. Luego la miró directo a los ojos. «Porque tú eres especial, Mariana. Desde el primer día que llegaste, vi algo en ti, una fuerza que muchas personas no tienen. Y cuanto más te conozco, más me doy cuenta de que eres una de las personas más increíbles que he conocido». El corazón de Mariana se aceleró. «Diego, sé que tal vez no es el momento, sé que estás pasando por mucho, pero no puedo fingir que no siento lo que siento». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado. «¿Y qué sientes?», preguntó Mariana con voz apenas audible. Diego tomó su mano sobre la mesa. «Que quiero estar contigo, no solo en las sesiones, no solo como tu fisioterapeuta. Quiero estar contigo en todo». Mariana sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de algo que había olvidado que existía: esperanza. «Yo también quiero eso», confesó. Y en ese momento, bajo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, algo hermoso comenzó a nacer. Los siguientes meses fueron como un sueño. Diego y Mariana se volvieron inseparables. Él la apoyaba en su recuperación, la motivaba, la hacía reír, pero también la hacía sentir deseada, valorada, amada. Mariana descubrió que el amor no era solo aguantar las tormentas juntos, era celebrar las victorias, compartir los sueños, construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Diego la llevaba a caminar por el parque con su andador, la ayudaba a practicar en casa, le cocinaba, le leía, la besaba con una ternura que ella no conocía, y Mariana florecía, no solo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, en todos los sentidos. Su cuerpo todavía tenía limitaciones. Aún necesitaba el andador para distancias largas. Aún había días donde el dolor era intenso, pero ahora tenía una razón para seguir luchando. Tenía a Diego y tenía a sí misma. Una noche de julio, mientras cenaban en la casa de Mariana, Diego le hizo una pregunta seria. ¿Has pensado en el divorcio? Mariana suspiró. Esteban había desaparecido completamente de su vida. No llamaba, no escribía, no existía. Sí, creo que es hora de cerrar ese capítulo. ¿Estás lista? Más que lista. Quiero ser libre. Quiero empezar de nuevo oficialmente. Diego tomó su mano. Sea lo que sea que necesites, estoy aquí. Y Mariana supo que esta vez las palabras eran verdaderas. Esta vez alguien realmente estaría ahí. Al día siguiente, Mariana contactó a un abogado. Era hora de formalizar lo que ya era realidad. Su matrimonio con Esteban había terminado. Y ella estaba lista para comenzar su nueva vida. Pero lo que Mariana no sabía era que el universo tenía preparada una sorpresa que no solo cambiaría su futuro, sino que haría que Esteban se arrepintiera de cada decisión que había tomado. Porque a veces la vida tiene una forma muy peculiar de hacer justicia,
y Mariana estaba a punto de descubrir que su historia apenas comenzaba. El proceso de divorcio comenzó en agosto. Mariana firmó los papeles con manos temblorosas pero determinadas. No era fácil cerrar un capítulo de 10 años de su vida, pero era necesario. Era liberador. Su abogada, la licenciada Patricia Sánchez, revisó todos los documentos con cuidado. Dado que tu esposo te abandonó y no hay bienes compartidos significativos, el proceso debería ser rápido, explicó. Solo necesitamos que él firme y ya. ¿Y si se niega?, preguntó Mariana. Por lo que me cuentas, parece que él también quiere seguir adelante. Mariana asintió. Parte de ella sentía tristeza, otra parte sentía alivio, y una pequeña parte, la que estaba creciendo cada día junto a Diego, sentía esperanza. Cuando llegó la notificación a Esteban, Mariana esperaba drama. Esperaba llamadas, reclamos, tal vez un intento de reconciliación de último minuto. Pero no hubo nada de eso. Esteban firmó los papeles en menos de una semana, sin preguntas, sin quejas, simplemente firmó y los devolvió. La licenciada Sánchez llamó a Mariana para darle la noticia. Ya está, firmó todo. En 2 meses más, el divorcio será oficial. Mariana colgó el teléfono y se quedó sentada en silencio. Así de fácil, así de rápido. 10 años de matrimonio terminados con una firma y sin mirar atrás. Esteban había sentido algo. ¿Le importaba siquiera? Diego la encontró ese día más callada de lo normal. Estaban en su casa, después de una sesión de terapia. Él había cocinado pasta, tratando de animarla. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a su lado en el sofá. Firmó, dijo Mariana simplemente. ¿El divorcio? Sí, sin pensarlo 2 veces, como si yo nunca hubiera significado nada. Diego la abrazó. Su pérdida, Mariana, completamente su pérdida. Lo sé, es solo que duele de todas formas. Es normal que duela, pero vas a sanar. Ya estás sanando. Y tenía razón. Cada día, Mariana se sentía más fuerte, más libre, más ella misma. Las semanas pasaron. Mariana continuó con su terapia, ahora caminando distancias más largas con su andador. Su recuperación era asombrosa, incluso para los médicos. «Tienes una voluntad de hierro», le dijo su doctor en una revisión. Pero Mariana sabía que no era solo voluntad. Era amor, era tener una razón para levantarse cada mañana, y esa razón tenía nombre: Diego. Entonces, un martes de septiembre, todo cambió. Mariana recibió una llamada del licenciado Hernández, el abogado de su tía Isabel. Una tía que vivía en Monterrey y con quien Mariana había mantenido contacto esporádico a lo largo de los años. Señora López, lamento informarle que su tía Isabel falleció hace 2 semanas. El corazón de Mariana se encogió. ¿Qué? ¿Por qué nadie me avisó? Fue muy repentino, un infarto, pero hay algo más que necesita saber. Su tía la nombró como su única heredera. Mariana se quedó en silencio. ¿Heredera? Sí, doña Isabel dejó todo a su nombre. Propiedades, inversiones, ahorros. Estamos hablando de una suma considerable. ¿Cuánto es considerable? El abogado tosió. Aproximadamente 20 millones de pesos, señora López. El mundo de Mariana se detuvo. ¿Había escuchado bien? ¿20 millones? Necesito que venga a Monterrey para firmar los documentos y comenzar el proceso de transferencia, continuó el licenciado. ¿Cuándo podría ser? Mariana apenas podía procesar lo que estaba escuchando. La próxima semana. Cuando colgó, se quedó paralizada en medio de su sala. ¿Esto era real? ¿Acababa de heredar una fortuna? Su tía Isabel la recordaba como una mujer independiente, exitosa, dueña de varios negocios. Nunca se había casado, nunca tuvo hijos, y al parecer había decidido dejar todo a Mariana. Las lágrimas comenzaron a caer.
No eran de tristeza por la muerte de su tía, aunque eso también dolía. Eran lágrimas de incredulidad, de gratitud, de una mezcla de emociones que no podía nombrar. Llamó a Diego de inmediato. Necesitaba compartir esto con alguien. Necesitaba que fuera real. ¿20 millones? Repitió Diego cuando ella se lo contó. Mariana, eso es increíble. No lo puedo creer. Después de todo lo que he pasado, después de perderlo todo, ahora esto. Te lo mereces, más que nadie. Esa noche Mariana apenas pudo dormir. Su mente era un torbellino de planes, sueños, posibilidades. Podría viajar, podría abrir un negocio, podría ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo que ella. Podría vivir, realmente vivir. La semana siguiente, Diego la acompañó a Monterrey. Firmaron todos los documentos, iniciaron las transferencias. Era oficial. Mariana López era millonaria. En el camino de regreso a Guadalajara, Mariana miró por la ventana del auto. El paisaje pasaba rápido, pero sus pensamientos iban más rápido aún. ¿En qué piensas?, preguntó Diego tomando su mano mientras manejaba. En todo, en nada. En que hace un año estaba en un hospital, sin poder mover las piernas, abandonada por mi esposo, y ahora estoy aquí, contigo, con una vida completamente nueva por delante. La vida da vueltas extrañas, muy extrañas. Mariana apretó su mano. Diego, quiero hacer algo bueno con esto, no solo para mí, para otros. ¿Cómo qué? Fundar un centro de rehabilitación, gratuito o con costos accesibles, para personas que no tienen recursos, que puedan recibir la misma ayuda que yo recibí. Diego la miró con admiración. Eres increíble, ¿lo sabías? Aprendí de ti. Los días siguientes fueron una mezcla de planificación y felicidad. Mariana comenzó a buscar locales para el centro. Habló con arquitectos sobre adaptaciones. Contactó a otros fisioterapeutas. Todo estaba tomando forma, y su relación con Diego se volvía más sólida cada día. Ya no era solo su fisioterapeuta, era su pareja, su confidente, su futuro. Pero entonces, 3 semanas después de recibir la herencia, sucedió lo inevitable. Esteban se enteró. No está claro cómo. Tal vez un conocido mutuo. Tal vez las noticias viajan rápido en una ciudad. Pero un sábado por la tarde, Esteban apareció en la puerta de la casa de Mariana. Ella estaba sola. Diego había ido al supermercado. Cuando escuchó el timbre y vio quién era a través de la mirilla, su corazón casi se detiene. ¿Qué hacía él ahí? Abrió la puerta con cautela. ¿Qué quieres, Esteban? Él se veía diferente, más delgado, más cansado. Pero lo que más notó Mariana fue la expresión en su rostro. Parecía desesperado. Mariana, necesito hablar contigo. Ya no tenemos nada de qué hablar. El divorcio ya está casi finalizado. Por favor, solo 5 minutos. Contra su mejor juicio, Mariana lo dejó entrar. Se quedaron en la sala, ella sentada en su silla y él de pie, nervioso. Me enteré, dijo Esteban sin rodeos, de la herencia. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. Y vine porque creo que merezco una parte. Mariana casi se ríe. Casi, pero la rabia era más fuerte que el humor. ¿Perdón? Estuvimos casados 10 años, Mariana. Legalmente, si la herencia llegó antes del divorcio oficial, me corresponde algo. ¿En serio? La voz de Mariana era peligrosamente calmada. ¿En serio vienes aquí a reclamarme dinero? No es reclamar, es lo justo. ¿Justo? Ahora Mariana sí se rió, pero era una risa amarga. ¿Sabes qué habría sido justo, Esteban? Que te hubieras quedado cuando más te necesitaba, que me hubieras apoyado, que hubieras cumplido tus votos de matrimonio. Mariana, pero no lo hiciste. Me abandonaste. Me dejaste sola cuando estaba en mi peor momento.
firmaste el divorcio feliz sin mirar atrás. Y ahora que tengo dinero, ¿apareces? Fue difícil para mí también. ¿Difícil para ti? Mariana se levantó de la silla, apoyándose en su andador. Quería mirarlo a los ojos de pie. ¿Tú sabes lo que es difícil? Difícil es aprender a caminar de nuevo. Difícil es enfrentar cada día sin saber si vas a mejorar. Difícil es ser abandonada por la persona que prometió amarte siempre. Esteban bajó la mirada. Lo sé y lo siento. No, no lo sientes, solo sientes que perdiste dinero. Mariana, por favor, estoy en una situación complicada. Tengo deudas, necesito... ¿Y eso es mi problema? La voz de Mariana era de acero. ¿Dónde estabas tú cuando yo tenía problemas? ¿Dónde estabas cuando no podía pagar la fisioterapia sola? Cuando tenía que pedirle ayuda a la vecina porque tú no estabas. Cometí un error. Cometiste muchos errores. Pero el más grande fue pensar que podías regresar cuando te conviniera. En ese momento, Diego entró por la puerta con las bolsas del supermercado. Se detuvo al ver a Esteban. ¿Qué hace él aquí? Esteban miró a Diego con desprecio. ¿Y este quién es? Alguien que sí estuvo cuando tú no estabas, respondió Mariana. Alguien que me ayudó a recuperarme. Alguien que me ama de verdad. Diego dejó las bolsas y se acercó a Mariana, parándose a su lado en una postura protectora. Esteban los miró a ambos. ¿Así que ya reemplazaste? ¿Cuánto tiempo esperaste? No es asunto tuyo, dijo Diego con voz firme. Esteban, voy a decirte algo muy claro, interrumpió Mariana. La herencia llegó después de que firmaste el divorcio. Legalmente no tienes ningún derecho sobre ella, pero aunque lo tuvieras, aunque hubiera una posibilidad de que te correspondiera algo, te juro que pelearía hasta el último centavo. Mariana, porque ese dinero no es solo dinero para mí, es mi libertad, es mi futuro, es mi oportunidad de construir algo bueno y tú no vas a arruinármelo. Pero tú me dejaste cuando más te necesitaba, repitió Mariana con lágrimas en los ojos pero con voz firme. Tú firmaste el divorcio feliz, pensando que te librabas de una carga. Tú tomaste esa decisión, ahora vive con las consecuencias. El silencio que siguió era denso. Esteban la miraba como si recién estuviera viendo quién era realmente Mariana. Y tal vez eso era exactamente lo que estaba pasando. Creo que es hora de que te vayas, dijo Diego. Esteban no se movió por un momento. Luego, con los hombros caídos y la derrota en los ojos, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Lo siento, Mariana, de verdad. Yo también siento haber perdido tantos años con alguien que no me merecía. Y con eso, Esteban salió. La puerta se cerró detrás de él, y con ese sonido se cerró definitivamente ese capítulo de la vida de Mariana. Ella se dejó caer en el sofá, temblando. Diego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. ¿Estás bien? Sí, respondió ella, sorprendida de que fuera verdad. Sí, estoy bien, mejor que bien. Estoy libre. ¿Crees que regrese? Mariana negó con la cabeza. No. Vio que no tiene oportunidad, y aunque lo intente, mi abogada dice que el divorcio se firmó antes de la herencia. No tiene ningún derecho legal. Bien. Mariana miró a Diego con amor. Gracias por estar aquí, por siempre estar aquí. No hay otro lugar donde prefiera estar. Esa noche, mientras Mariana y Diego cenaban juntos, ella sintió una paz que no había sentido en años. Su vida había dado tantos giros. Había caído tan bajo, pero había salido más fuerte, y ahora, con Diego a su lado y un futuro brillante por delante, estaba lista para vivir, realmente vivir. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la historia aún tenía un último capítulo por escribirse. Un capítulo donde Mariana demostraría no solo que había sobrevivido, sino que había prosperado. Y donde Esteban aprendería que algunas decisiones no se pueden deshacer,
y que el arrepentimiento llega siempre demasiado tarde. 6 meses después, la vida de Mariana era irreconocible. El Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza abrió sus puertas en marzo. Era un espacio luminoso, moderno, equipado con la última tecnología. Pero lo más importante era que ofrecía servicios gratuitos o de bajo costo para personas que no podían pagar rehabilitación privada. Mariana estaba en la inauguración, de pie con su andador, cortando el listón rojo junto a Diego. Había periodistas, personas de la comunidad, familias que necesitaban estos servicios. Este centro es para todos aquellos que, como yo, enfrentaron momentos oscuros y necesitan una mano amiga, dijo Mariana frente a las cámaras, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Los aplausos llenaron el lugar, y Mariana sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo, orgullo de sí misma, de lo que había construido, de la mujer en la que se había convertido. ¿Quién era ella ahora? Ya no era la Mariana que dependía de Esteban. Ya no era la Mariana que se sentía inútil. Era una mujer independiente, fuerte, capaz de crear algo significativo. Diego la abrazó después del evento. «Estoy tan orgulloso de ti». «Lo hicimos juntos», respondió ella, mirándolo con amor. «No, esto fue todo tú, tu visión, tu corazón». Y tenía razón. Esta era su victoria, su manera de transformar el dolor en propósito. Los meses siguientes fueron un torbellino de felicidad. Mariana y Diego viajaron. Conocieron las playas de Cancún, las montañas de Chiapas, caminaron por las calles coloniales de San Miguel de Allende. Cada viaje era una celebración de lo lejos que había llegado. Mariana aún usaba su andador para distancias largas, pero ahora podía caminar cortas distancias sin apoyo. Su cuerpo nunca sería el mismo de antes del accidente, pero había aprendido que eso estaba bien. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran parte de su historia. En junio, Diego le propuso matrimonio en una playa de Vallarta al atardecer. Se arrodilló en la arena con un anillo sencillo pero hermoso y le preguntó: «¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo?». Mariana lloró de alegría, de amor, de gratitud. Sí, 1000 veces sí. Se casaron en agosto, en una ceremonia íntima con amigos cercanos y familia. No era una boda ostentosa, era simple, significativa, llena de amor verdadero. El tipo de amor que Mariana alguna vez pensó que nunca encontraría. Cuando intercambiaron votos, Diego le dijo: «Prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los días buenos y en los difíciles, porque eso es lo que significa amar de verdad». Y Mariana supo que esta vez las promesas serían cumplidas. El centro de rehabilitación prosperaba. Cientos de personas pasaban por sus puertas cada mes. Historias de recuperación, de superación, de esperanza. Mariana había contratado a un equipo increíble de fisioterapeutas, médicos, psicólogos, porque ella sabía que la rehabilitación no era solo física, era mental, era emocional. Una tarde de septiembre, una mujer joven llegó al centro en silla de ruedas. Acababa de tener un accidente, estaba devastada, su esposo la había dejado. Mariana la vio y se vio a sí misma 2 años atrás. Se acercó a ella, se sentó a su lado. «Sé lo que sientes», le dijo con suavidad. «Sé que parece que el mundo se acabó. Pero no es así. Esto es solo el comienzo de algo nuevo». La mujer la miró con lágrimas en los ojos. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo pasé por lo mismo. Y mírame ahora». Le contó su historia, no para presumir, no para comparar, sino para darle esperanza, para mostrarle que sí se podía. Y cuando terminó, la mujer tenía una luz diferente en los ojos, una chispa de posibilidad. «¿De verdad crees que puedo recuperarme?». «No solo puedes,
Vas a hacerlo. Vas a ser más fuerte de lo que jamás fuiste. Esos momentos eran los que más significaban para Mariana. Más que el dinero, más que los viajes, más que todo. Saber que su dolor había servido para ayudar a otros. ¿No era esa la verdadera riqueza? Mientras tanto, Esteban enfrentaba una realidad muy diferente. Después de su confrontación con Mariana, había intentado seguir adelante, pero las cosas no habían salido como esperaba. Las deudas se acumulaban. Su trabajo no iba bien. Se había mudado a un departamento pequeño en una zona menos favorable de la ciudad, y lo peor era la soledad. Se había dado cuenta demasiado tarde de que había dejado ir a la mejor persona de su vida. Veía las publicaciones de Mariana en redes sociales, el centro de rehabilitación, sus viajes, su boda con Diego, su felicidad, y cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido, no por el dinero, sino por ella, por la mujer increíble que no había sabido valorar. Intentó salir con otras mujeres, pero ninguna se comparaba. Ninguna tenía la fuerza de Mariana, ninguna tenía su corazón, ninguna lo hacía sentir completo. Una noche, borracho y solo en su departamento, le envió un mensaje a Mariana. «Perdóname, cometí el peor error de mi vida». Mariana leyó el mensaje a la mañana siguiente mientras desayunaba con Diego. Le mostró el teléfono a su esposo. «¿Vas a responder?», preguntó Diego, aunque no parecía preocupado. Mariana pensó por un momento. Luego escribió: «Ya te perdoné, Esteban, no por ti, sino por mí, para poder seguir adelante. Pero perdón no significa que vuelvas a mi vida. Te deseo lo mejor». Y bloqueó su número. Diego la besó en la frente. «Eres increíble. Aprendí que perdonar no es dar segundas oportunidades a quien no las merece. Es liberarte a ti mismo del peso del rencor». Y con ese mensaje, Mariana cerró definitivamente la puerta al pasado. Los años pasaron. El centro de rehabilitación se expandió. Abrieron una segunda sucursal, luego una tercera. Mariana se convirtió en una figura reconocida en la comunidad de rehabilitación en México. Daba conferencias, compartía su historia, inspiraba a miles, y con Diego a su lado, construyó una vida llena de significado, de amor, de propósito. Tuvieron momentos difíciles, por supuesto, días donde el dolor físico de Mariana era intenso, días donde los desafíos del centro parecían insuperables, días normales de cualquier matrimonio. Pero siempre los enfrentaban juntos, porque eso era lo que hacían las parejas verdaderas. No huían cuando las cosas se ponían difíciles, se quedaban, luchaban, crecían. Una tarde de primavera, 5 años después del accidente, Mariana estaba en el centro viendo a sus pacientes. Una niña pequeña acababa de dar sus primeros pasos después de meses de terapia. Sus padres lloraban de felicidad, los terapeutas celebraban. Y Mariana, observando desde la distancia con Diego a su lado, sintió una paz profunda. Había encontrado su lugar en el mundo. Había convertido su tragedia en triunfo. Había transformado su dolor en poder. «¿En qué piensas?», preguntó Diego tomando su mano. «En que todo pasó por una razón. ¿El accidente? Todo. El accidente, el abandono, la lucha. Si no hubiera pasado por eso, no estaría aquí. No habría conocido mi verdadera fuerza. No te habría conocido a ti. No habría creado esto». Diego la abrazó. «¿Sabes cuál es tu verdadero superpoder? ¿Cuál? No rendirte, nunca rendirte». Mariana sonrió. «Aprendí de ti». «No, eso siempre estuvo dentro de ti. Yo solo te ayudé a verlo». Esa noche, mientras regresaban a casa, Mariana miró por la ventana del auto. La ciudad brillaba bajo las luces de la noche. Guadalajara, su hogar. El lugar donde había caído y donde había vuelto a levantarse. Pensó en Esteban.
Se preguntó dónde estaría, qué estaría haciendo. Pero el pensamiento no venía con dolor, venía con indiferencia, con la tranquilidad de quien cerró ese capítulo para siempre. Él había elegido irse, y esa elección lo había definido. Ella había elegido quedarse, quedarse y luchar, y esa elección la había transformado. Porque la vida siempre nos da opciones. Podemos rendirnos o podemos resistir. Podemos quedarnos estancados en el dolor o podemos usarlo como combustible para crecer. Podemos dejar que las circunstancias nos definan o podemos definir quiénes queremos ser a pesar de ellas. Mariana había elegido la segunda opción, y eso había hecho toda la diferencia. «Te amo», le dijo a Diego mientras él manejaba. «Y yo a ti, por siempre, por siempre». Esta vez Mariana creía en esas palabras, porque había aprendido la lección más importante de todas. El amor verdadero no te abandona en las tormentas. El amor verdadero se queda, te sostiene, te ayuda a encontrar el sol después de la lluvia. Y mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana, Mariana supo con certeza absoluta que había encontrado su final feliz. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a encontrar la felicidad en la imperfección. Había perdido la capacidad de caminar sin ayuda, pero había ganado la capacidad de vivir plenamente. Había perdido a un esposo que no la merecía, pero había ganado un compañero que la amaba incondicionalmente. Había perdido la vida que conocía, pero había ganado una vida mejor de la que jamás imaginó. Algunos dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Mariana sabía que eso era verdad, pero también sabía algo más profundo. Lo que no te destruye te puede transformar en algo extraordinario. Si alguien le hubiera dicho, esa tarde del accidente, que 5 años después sería millonaria, estaría casada con el amor de su vida y habría creado un centro que cambiaría miles de vidas, no lo habría creído. Pero la vida tiene esa magia extraña de convertir nuestros peores momentos en nuestras mayores bendiciones. Y mientras Diego estacionaba el auto frente a su casa, mientras bajaban juntos, mientras entraban a ese hogar lleno de amor y risas, Mariana supo que su historia no era una de tragedia. Era una historia de resiliencia, de transformación, de amor que llega cuando menos lo esperas, de segundas oportunidades que se ganan con sudor, lágrimas y determinación inquebrantable. Porque al final del día, la vida no se trata de evitar las caídas, se trata de aprender a levantarse, una y otra vez. Hasta que finalmente descubres que eres mucho más fuerte de lo que jamás creíste posible. Y Mariana López, la mujer que fue abandonada en su peor momento, la mujer que enfrentó la adversidad con valentía, la mujer que convirtió su dolor en propósito, había descubierto exactamente eso, que cuando todo se derrumba, tienes 2 opciones: quedarte entre los escombros o construir algo nuevo. Ella había elegido construir, y lo que construyó fue hermoso. Algunos abandonan cuando deberían quedarse. Otros luchan y descubren que la vida siempre da segundas oportunidades. Mariana era prueba viviente de que el final de un capítulo es solo el comienzo de otro, y que a veces las mejores historias nacen de las cenizas de las peores tragedias. Esteban había elegido irse pensando que se liberaba de una carga, pero en realidad había perdido su mayor tesoro. Mariana había sido abandonada, pero nunca derrotada. Y ahora, mirando su vida, podía decir con total honestidad: «Gracias, Esteban, porque al hacerlo me diste la oportunidad de encontrar mi verdadera fuerza, de encontrar mi verdadero amor, de encontrar mi verdadero propósito». Y esa fue la justicia más poética de todas. Esta fue la historia de Mariana López,
Una mujer que cayó, se levantó y voló más alto de lo que jamás imaginó, porque a veces los finales más dolorosos son el principio de las historias más hermosas.